A esta hora está aquí en el estudio Julio Castro, médico infectólogo. Bueno, él ya es la segunda vez que está aquí y está sin tapaboca. Esto quiere decir que, bueno, ya la pandemia está medianamente controlada o convive entre nosotros, pero no tiene el nivel de mortalidad que tenía antes. Yo quise traer a Julio porque la OMS justamente había dicho y daba por terminado, concluido, digamos, la etapa de contagio en pico, pues, digamos, de la pandemia del COVID-19, pero luego, posteriormente ayer, dijo que una nueva pandemia podría llegar pronto, ¿no? Y que todos debíamos permanecer alerta y preparados para ella, ¿no? Que sería incluso más mortífera que la COVID-19, con otro patógeno emergente. Entonces, bueno, la intención de traer a Julio aquí es un poco entender, porque no sé si el mensaje es contradictorio, si la gente pues puede ya estar tranquila y no utilizar tapabocas, si ya el COVID no convive entre nosotros o sigue conviviendo pero no es tan letal. Buenos días y bienvenido, Julio. Buenos días, Shirley. Siempre un placer estar por aquí, más en Bueno, cabina, siempre oye, en sí. persona es mejor que Y por sin Zoom. tapaboca, bueno. Bueno, el tapaboca está por de aquí, pero adentro con tapaboca, pero bueno. en este ambiente, en esta distancia que ya hemos medido, Sí, ajá. sabemos que estamos seguros. Fíjate, dos cosas que hay que tener claro para entender el concepto de lo que dijo OMS ayer y lo que está pasando. En realidad sigue habiendo transmisión de virus. Para darte una idea, en esta semana hemos tenido un par de pacientes hospitalizados en la clínica con COVID, no grave, pero con otras cosas. Tienes trasplante, tienes una enfermedad en la médula. Entonces sigue habiendo COVID y oyes de gente que se contagió, que un grupo de personas se contagiaron. O sea que sigue habiendo virus, eso no se ha acabado. No es la misma notoriedad que tenía antes. Y cuando la OMS habló de la emergencia fue que se acaba el impacto brutal que tiene la pandemia sobre los sistemas de salud. Es decir, que tienes que hacer estrategias especiales, que tienes que tener fondos. Eso es lo que se acabó. Virus sigue habiendo. ¿Qué dice ahora la OMS nuevo? La gente me preguntaba ayer en mi casa, me preguntaba, bueno, hay una nueva pandemia. Ya, espérate un momentico. No, pero a ver, ¿ok? Es que tengamos una información de que sabemos que hay un patógeno que se está creando. No. Pero por un tema de probabilidades va a haber una amenaza. ¿En cuánto tiempo? Nadie lo sabe. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente el ser humano no entiende las cosas si no las tiene recientes. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que está utilizando la OMS? Utilizando el envión de la sensación de la pandemia para decir a los países, tenemos que prepararnos. La mayoría de los expertos en el mundo, inclusive el libro que escribió Bill Gates sobre esto, habla de que el elemento fundamental para prepararnos mejor para una pandemia es estar preparado. Es decir, tú tienes que tener toda una serie de cosas resueltas, estructuradas, escritas y preparadas, de manera que cuando venga otra amenaza, cuando estoy hablando de amenazas en el contexto grande. Es decir, puede ser un agente vivo, un patógeno, pero puede ser una amenaza química, puede ser una amenaza de otro tipo nuclear, puede ser una amenaza de terrorismo, etcétera. La preparación de algunas cosas estas básicas son más o menos comunes, que intentan definir las rutas críticas para que, ok, si viene esto, ¿qué hago? Si viene aquello, ¿qué hago? Un poco lo que pasa cuando te montas en un avión. Siempre utilizo el mismo ejemplo. Cuando te montas en un avión, no importa cuál, siempre te dice, el chaleco de salvavidas está debajo del asiento, póngase el cinturón de seguridad, si pasa esto, las salidas de emergencia. Eso es una preparación, pero lo mismo tenemos que hacer los seres humanos en relación de una amenaza. Y en relación de las amenazas biológicas, que es de las que yo trabajo, que son los agentes vivos, cuando tú ves la historia de la zoonosis, en los últimos 80 años se vienen acelerando, no se vienen retrasando. ¿Por qué? Bueno, muy probablemente porque la relación del ser humano con su medio ambiente se ha venido deteriorando también. Entonces, eso, si no cambiamos una cosa, van a seguir habiendo amenazas. En América Latina ahorita tenemos amenaza de chikungunya, tenemos amenaza de dengue, hay dengue y chikungunya en el sur de la región. Pero, por ejemplo, creo que la amenaza más clara que tenemos por allí, que hay que estar mirando, es influenza aviar. ¿Okay? Todavía hay los casos de influenza aviar en humanos, son transmitidos de un animal a un humano. No hay transmisión humano a humano. Pero si hay transmisión de humano a humano, que puede ser porque cambia el virus, probablemente estemos en una situación peor que con SARS-CoV-2, que con COVID, porque la mortalidad de la influenza aviar es casi 40%. Entonces, ese es el tipo de cosas. No es que la OMS tiene una información especial de que el patógeno viene dentro de un mes. No. Sino vamos a utilizar el concepto de lo que aprendimos para presionar a los países para moverse hacia el tema. Cuando hablan de la zoonosis, yo quiero tomar este tema con respecto a algunas pautas alimentarias, que parece que se viene dando un movimiento donde entiendo que hay una crítica a los alimentos procesados, pero también el extremo es alimentos que definitivamente no tienen ningún tipo de proceso, ¿no? Eso
pudiese estar contribuyendo a estos casos de zoonosis, que de ahí precisamente pueden salir, estos patógenos. Fíjate, no hay evidencia de eso. Cuando digo que evidencia no quiere decir que no, pero tampoco que sí. En ciencia, todo lo que nosotros decimos debe tener una justificación en base a datos o experimentación. Yo sí creo que es obvio que hay un cambio en la relación del ser humano con el medio ambiente, es decir, el tema del calentamiento global, el tema de la deforestación, el tema de la invasión de las zonas verdes, el tema de la capa de ozono. O sea, hay una serie de circunstancias ahí que objetivamente hay que tenemos que ver y que tenemos que buscar la forma de ese relacionamiento de alguna manera. Cada vez es más común, voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Caracas. El Instituto de Medicina Tropical vemos un par de casos de leishmaniasis nuevos a la semana. ¿Okay? La leishmaniasis es una enfermedad producida, es una enfermedad, una zoonosis, metaxénica transmitida por un vector, que es un simúlido, es un animalito que vuela, que pica a un animal que tiene la leishmania, que tiene el parásito, y se lo transmite a un humano en la piel. Entonces cada vez vemos más, zonas periféricas a Caracas, Valles del Tuy, La Mata, la zona rural de Latillo, Caricuao. Entonces ese círculo se va cerrando. Es decir, el área de riesgo para una enfermedad que teníamos que no veíamos muchos años en el área metropolitana de Caracas, producto de cada vez hay más construcciones en esa zona de Caracas, bueno, el ser humano se mueve hacia allá. Entonces es como un ejemplo para que entendamos este tema de la relación del hombre con las enfermedades, porque yo soy de los que piensan, y hay quienes piensan eso, que hay enfermedades que no vamos a poder erradicar. ¿Okay? Por ejemplo, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad selvática que vive en los monos y hay un entorno, hay un nicho de los monos en todas las selvas de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, ¿cómo vas a acabar la fiebre amarilla en los monos? Es muy complicado. Entonces, al no acabarla en el reservorio natural, el hombre siempre tiene un riesgo al acercarse, porque bueno, la gente hace cacería, vas de pesca, etcétera, etcétera. Las comunidades viven cerca de los monos, entonces hay enfermedades que luces que no vas a poder controlar completamente. A diferencia de enfermedades como por ejemplo la polio o el sarampión, que son enfermedades exclusivas del ser humano. Monkeypox es otra zoonosis. Entonces, entender todo eso te hace decir, ok, es probable que tengamos amenazas regionales o continentales o pandémicas. Los países deben estar preparados y es un mensaje para los países: mira, haz lo que tengas que hacer, que tienen muchas cosas: preparar recursos humanos, invertir dinero en métodos de diagnóstico temprano, invertir en sistemas de monitoreo sociales y monitoreo, mejorar tu capacidad de monitoreo en el país. Entonces hay una serie de cosas que hay que hacer que hay que hacer. Ahora, pasado el tiempo, Julio, ¿cuál es tu posición con respecto al coronavirus? ¿Fue un patógeno creado y liberado o se escapó por casualidad? Fíjate, es difícil dar una respuesta definitiva en relación a eso. ¿Qué es lo que yo creo que no pasó? Yo no creo que sea un patógeno diseñado por el hombre. ¿Okay? No es que creo que una gente en un laboratorio, o los chinos, obviamente, agarran y dijeron, ok, vamos a crear este virus para embromar a la humanidad por tanto tiempo. No creo que eso haya pasado, no tiene como mucho sentido. Todavía el huésped zoonótico no está claro. Y pareciera, hay evidencias de que pudo haber un tema de manejo inadecuado de las muestras relacionado con los primeros casos en los laboratorios. Y eso puede haber aumentado la capacidad de inóculo en el primer momento en la China. ¿Qué significa eso? Bueno, que mira, no manejaron una muestra que no sabes qué es, la manejas inadecuadamente o tienes una brecha de seguridad en el laboratorio, es decir, se te infecta una de las personas que procesan eso, esa persona vive en la calle, claro. Vive en un contingente donde viven 50,000 personas, tal, y entonces eso pasa en tres y son en tres sitios diferentes, entonces eso ha podido generar un impacto al principio importante, pero todavía eso no está completamente claro. A ver, ahorita que hablas, ya me queda poco tiempo, pero ahorita que hablas de cómo prepararnos, ¿no? Tú ahorita te estás postulando, por cierto, a las elecciones de la UCB, no como rector, no todavía, pero sí para un cargo específico, ¿no? Sí, yo soy representante profesoral ante el Consejo de Facultad de la Facultad de Medicina. Ahora, más allá de la labor como tal, digamos, administrativa o gerencial que se tenga allí, ¿cómo prepararse desde la universidad para estas cosas que eventualmente podrán venir, ¿no? Fíjate, hay áreas críticas, ¿ok? La primera de ellas es formar al recurso humano. Nosotros como profesores de la universidad tenemos un deber insoslayable, que es hacer que nuestros médicos sean mejores médicos y estén adaptados a las nuevas realidades. Y eso implica que conozcan
de epidemia. No importa que terminen siendo obstetras o que terminen siendo dermatólogos. Ellos tienen que saber los elementos básicos de cuándo, mira, ¿qué estoy viendo aquí que me parece raro que tengo que anunciar? Eso es un tema. Segundo tema, nosotros tenemos una labor como investigadores. Dentro del Instituto de Medicina Tropical, buena parte de mi tiempo dedicado ahí es investigar. Y nosotros, por ejemplo, tenemos sistemas de monitoreo no oficiales, porque los sistemas de monitoreo oficiales están caídos desde el 2015, para detectar enfermedades que pueden aparecer en determinados sitios. Entonces, tenemos unos sistemas de detección, unos son digitales, utilizando cosas modernas de inteligencia artificial, algunos bots y otros de información clásica, que nos permiten monitorear algunas cosas dentro del país, no todas las que quisiéramos, pero algunas cosas, y eso también se lo enseñamos a los estudiantes. Mira, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos utilizar Twitter para monitorear enfermedades? ¿Cómo podemos utilizar Instagram o Facebook para monitorear enfermedades? Eso es un área de nuestra investigación. Pero hay un elemento central, que es el elemento del dinero, la inversión. Los países tienen que dedicar, y eso lo hace el énfasis la OMS, dinero para crear estructuras que estén dedicadas solamente a esto. Tu capacidad diagnóstica en el país, o sea, diagnosticar en este momento un caso de chikungunya sería casi imposible en Venezuela, porque es difícil en todo el tiempo, pero tú tienes que tener una estructura que diagnostique chikungunya. Entonces, bueno, se tarda muchos días, tienes que hacer un PCR, etcétera, etcétera. Entonces, podemos generar, por ejemplo, pruebas rápidas para diagnóstico de dengue y chikungunya que sean útiles. Hay una serie de áreas que tienes que ir cerrando para estar en una mejor posición cuando venga esto. Es como el que va a nadar en 100 metros libres en las Olimpiadas. Tiene que empezar a nadar 5 años antes. Y tiene que correr, tiene que hacer dieta, tiene que nadar 7 horas todos los días, bueno, etcétera, etcétera. Eso es parte de la... Bueno, si te eligen, vuelves al programa y hablaremos de eso. Con todo gusto, y el llamado es a votar. Todos los egresados de la Universidad Central, profesores jubilados, profesores activos, empleados y obreros, tienen derecho a votar en diferentes áreas. Cada uno tiene derecho a votar en diferentes puntos, pero la cita es mañana en la UCB. Nos vemos allá. Para concluir esta entrevista que empezó primero, terminamos así, pero empezó para esto el uso de tapabocas. ¿Lo seguimos usando? Fíjate, yo creo que nosotros recomendamos mantener el uso de tapabocas en los entornos hospitalarios. Te voy a explicar lo que pasa en mi consulta. En mi consulta, yo paso consulta en el mismo área de consultorio junto con 2 hematólogos, uno de niños y otro de adultos. Y ellos ven pacientes con leucemia. Ayer vi un paciente que tiene una enfermedad de la médula y que vino con fiebre. Ese paciente probablemente tenga COVID. Entonces, yo no quiero que ese paciente contagie a un niño que viene por una leucemia porque viene un control de su control hematológico y el niño está bien. Entonces, dentro del entorno hospitalario, nosotros seguimos recomendando el uso de tapabocas porque ahí la densidad de enfermos es muy alta. No tiene sentido que utilices tapabocas cuando estás en la playa en Puerto Sur. Sí. Eso no tiene sentido. Sí. Pero en algunos entornos particulares, si estás en un sitio, en el metro, con 500 personas, todos pegados unos con otros, bueno, luce sano que se ponga el tapabocas. Sí. Entonces, esas son como las grandes normas. Ahorita que me dijiste, yo recuerdo tú y yo, cuando no se sabía cómo se comportaba en Puerto Azul, todo el tiempo estando ahí, frente a la Oceánica con tapabocas puestos. Bueno, para que veas. Bueno, hemos aprendido, claro, y la situación ha cambiado también. Por supuesto, te agradezco mucho. Bueno, estábamos en pico, creo que en el Delta, no sé si Omicron. Bueno, te agradezco, Julio, que hayas venido a este programa. Mucho éxito. Ojalá que tenga la comunidad universitaria la oportunidad de, bueno, no, por supuesto no quiero ser poco objetiva, pero yo que conozco el trabajo de Julio, ojalá que puedas colaborar con tu conocimiento al progreso de la universidad en el área científica y médica. Este programa fue presentado por Disfruta las Grandes Ligas a través de BIM.